Muchas gracias a todas y a todos los que estén acá acompañándonos hoy. Para nosotros, la verdad es un gusto poder en este día tan particular de lucha y reivindicación compartir con ustedes esta charla informativa sobre licencia por violencia de género. Desde la perspectiva de las garantías, la protección y la ampliación de los derechos humanos, estamos convencidas y convencidos que cada uno de nosotros nos empoderamos y nos fortalecemos cuando conocemos nuestros derechos y en consecuencia podemos ejercerlos. Por eso hoy vamos a explicarles el marco normativo que regula la licencia por violencia de género en el ámbito de la Administración de Justicia. ¿Cómo solicitar la licencia por violencia de género? Compartiremos datos estadísticos y testimonios de mujeres que han sido y son acompañadas por este equipo de trabajo. Veremos juntos dónde está situado toda la información de licencia por violencia de género en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, quedando a entera disposición con los datos de contacto para que quede abierto un canal fluido y constante de comunicación entre ustedes y este equipo que integro. Bueno, el 28 de agosto del 2019, la Suprema Corte de Justicia, por acuerdo 3949, incorpora como causal de licencia la violencia de género. Esto lo hace incluyendo el inciso 20 del artículo 21, del artículo 29 y el artículo 12 y el inciso 14 del acuerdo 1864, e incorpora el artículo 59 bis en el acuerdo 2300. El acuerdo ancla en la protección de los derechos humanos de las mujeres y de género y hace propia las definiciones conceptuales de la Ley 26485 de protección para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollan sus relaciones interpersonales, teniendo entre sus objetivos principales la asistencia integral de las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas, fomentando la realización de actividades programáticas destinadas a las mujeres y servicios especializados de violencia. Justo lo que nosotros estamos trabajando. Así, esta ley, la 26485, en su artículo 4, nos define que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión, basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en la relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la participación política, como así también su seguridad personal. Y queda comprendida las perpetradas desde el Estado o sus agentes. Y también nos trae este concepto de violencia indirecta. A los efectos de la ley, es toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto al varón. El acuerdo 3949 hace extensivo este derecho para todas aquellas personas que sufran violencia a causa de su identidad de género. Esto está previsto en el artículo 2 de la Ley 26473, Ley de Identidad de Género, que entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de métodos farmacológicos o quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. El acuerdo 3949 representa un registro institucional altamente trascendente, ya que visibiliza la existencia de este flagelo, proponiendo nuevas necesarias acciones y sirviendo a su vez estas acciones como acciones preventivas generales. Claramente, su importancia radica en que no solapa situaciones y busca prevenir y erradicar la violencia de género. Se pone de relevancia la necesidad de eliminar
los efectos negativos de la violencia de género en el ámbito del trabajo, tal como ocurre al encuadrar situaciones de violencia de género en licencias concedidas por otros fines, por ejemplo, médicas, y de esta manera se invisibiliza la real dimensión de este flagelo. Ya hoy, a esta altura y con este acuerdo, no deberían existir situaciones en las que las víctimas, ante su padecimiento, se le otorgue solamente una licencia médica, escondiendo así la real motivación de su pesar cuando estamos ante una situación de violencia de género. El acuerdo busca impulsar implicaciones positivas para que las víctimas recuperen su proyecto de vida laboral y de este modo se combata la victimización secundaria que se produce cuando la víctima de violencia de género no es oída, su voz no tiene incidencia o es discriminada en su relación de empleo. El acuerdo va a reconocer dos situaciones muy claras: la violencia de género en el ámbito del trabajo y la violencia de género intrafamiliar con efectos negativos en su ámbito de trabajo. Estamos hablando de mujeres que padecen violencia intrafamiliar y que no pueden venir a trabajar por su situación de golpe o por su situación psicológica o por su estado en general. Es muy importante este registro. Todas estas acciones que mis compañeros de equipo ahora van a comentar, las llevamos a cabo desde este equipo de violencia de género y lo hacemos en estricto cumplimiento de los principios de no discriminación, igualdad, confidencialidad y respeto absoluto a la intimidad de las personas y su dignidad, generando ámbitos de confianza, respeto, empatía y seguridad para que las víctimas puedan de esta manera hablar con tranquilidad y en un espacio seguro de lo que les está sucediendo. Bueno, como les planteaba recién Silvina, el acuerdo 3949 lo que ha generado son dos incorporaciones normativas. Por un lado, el artículo 59 bis del acuerdo 2300, que es el que regula la relación de empleo de los agentes, y por el otro lado, incorporó un artículo 12 al acuerdo 1864, que es el que regula la relación de empleo de los magistrados y los funcionarios. De este modo queda claro que esta licencia puede ser solicitada por todos los agentes del Poder Judicial. Y particularmente, entonces, ¿quiénes pueden solicitarla? Las mujeres, en virtud de lo dispuesto en la ley 26.485, y todas las personas que sufran violencia a causa de su identidad de género, de acuerdo a lo previsto por la ley 26.743. ¿Qué tipo de licencia es? Es una licencia con percepción de haberes. Este es un dato relevante, muy relevante. La persona que se encuentra en esta situación va a poder gozar de una licencia con percepción de haberes. ¿Cuál es el periodo de tiempo que está previsto? Está previsto que sea por 30 días, que se pueden utilizar de forma continua o de forma alternada a lo largo del año calendario. Puede suceder también que, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, de los actos que hayan sucedido y la situación personal en la que se encuentre la víctima, necesite gozar de un periodo igual de tiempo para lograr una mayor protección. Está previsto por la norma. Es importante destacar que esta licencia debe ser solicitada a título personal. Es decir, la persona que se sienta agraviada, que se sienta afectada, es ella quien puede solicitar, quien debe solicitar en realidad, se le otorgue este tipo de licencia. En principio, lo que se buscó en esta norma fue que hubiese todo tipo de flexibilidad, digamos, primero para recibir la denuncia. Por eso, como se venía explicando y van a continuar los compañeros del equipo, hay distintos canales por los cuales nos puede llegar la denuncia. Desde el momento que la recibimos, nosotros automáticamente nos comunicamos con las víctimas para establecer una reunión y un contacto directo. Este es el principio de celeridad que ahora después lo vamos a refrescar. La norma exige el acompañamiento de algún tipo de certificación, algún tipo de denuncia, pero esto en los hechos realmente nunca resulta un obstáculo. O sea, la víctima puede venir, charlar con nosotros y ahí mismo se genera ese documento que está requiriendo la norma.
Puede suceder, y de hecho nos sucede en muchas situaciones, que cuando las señoras vienen a charlar con nosotros, vienen padeciendo una situación de violencia de género y a raíz de esto muchas veces vienen inasistiendo a ese empleo. Cuando se ponen en contacto con el equipo y logramos determinar que la situación por la cual nos vienen a ver originó esas inasistencias, automáticamente esas inasistencias se cubren. O sea que esto se relaciona con el tema de la percepción de haberes y con que no va a haber ningún tipo de afectación económica en estas víctimas. Esto también se relaciona con la posibilidad que está previsto en el mismo acuerdo de que las víctimas soliciten un traslado, porque muchas veces el agresor se encuentra trabajando en el mismo lugar, en el mismo organismo. Entonces, el traslado es una de las posibilidades que muchas veces se evalúan y se ha dado, que nos permite que esa persona, para lograr que la protejamos, se dirija a continuar trabajando en otro lugar. Creo que la doctora Paz hizo una referencia a que existe una resolución de presidencia, que es la número 872 del año 19, que nos designó y venimos funcionando desde esa fecha, con la colaboración también de la licenciada Manchinelli, que nos han encomendado? Nos han encomendado precisamente el seguimiento de los casos de licencia por violencia de género. Ese es el cometido de esa resolución. Los principios rectores a los cuales ya hacía alusión hace un ratito, por un lado son información y asistencia, razón por la cual estamos hoy acá, por una cuestión de información y para ponernos a disposición para asistirlos en todo lo que ustedes necesiten. Respeto y privacidad rige durante todo el procedimiento. Obviamente el respeto a la persona en su dignidad humana y como mujer, por supuesto, y la privacidad. O sea, todo lo que se charla en este equipo es de carácter estrictamente confidencial. Otro de los principios es la no revictimización. ¿Qué significa? Muchas veces las señoras cuando vienen a charlar con el equipo ya le han contado todo su caso y todo su padecimiento a otras personas o a otros equipos en otras instancias que son precisamente de los cuales muchas veces se nutre este equipo. Entonces, bajo ningún punto de vista les pedimos que nos vuelvan a relatar todo lo que les sucede porque no es necesario. Por lo general ya está documentado y nos podemos informar desde otro lugar. Y la celeridad, que es el que les hice alusión cuando recién comencé a charlar con ustedes, tiene que ver con esto, que por lo general el mismo día que se contactan con nosotros o a más tardar al día siguiente o en cuanto a la víctima, porque a veces también pasa que la persona no está en condiciones de charlar, pero el equipo está a disposición para con absoluta celeridad ponernos al frente de la situación y dar una mano. Solo a título de recomendación, recordarles que existe también una resolución de la presidencia de esta Corte, que es la número 2206, dictada en septiembre del año 2019, que nos recuerda a todos los integrantes, a todos los miembros de este Poder Judicial, que en el ejercicio de nuestras tareas y de nuestras funciones debemos brindar un trato digno, debemos manejarnos con respeto y con cortesía, evitando todo comportamiento o práctica que nos aparten de las conductas que no son exigibles y que pueden derivar en situaciones de violencia o de acoso laboral. Y recordar también, esta resolución lo que hace es recordar la existencia de otros organismos a los cuales podemos acudir en estos supuestos, que son la Dirección de Resolución de Conflictos, que es una dependencia de la Secretaría de Personal, y la Subsecretaría de Control Disciplinario. Desde este equipo consideramos que escuchar no es simplemente oír lo que otra persona dice. Escuchar implica un esfuerzo activo por comprender el contenido, por valorar el testimonio, por reaccionar de una manera adecuada frente a la situación que está siendo narrada. Se trata entonces de una escucha activa que implica empatía, confidencialidad, privacidad, una actitud libre de todo juicio, respeto por sobre todo. Así nos movemos y así los vamos a recibir cuando se encuentren en una situación que deban pedir ayuda. ¿A quiénes pueden recurrir? A la Secretaría de Personal, a la Dirección de Resolución de Conflictos, a la Dirección General de Sanidad y a todas sus delegaciones distribuidas en toda la provincia. Nos pueden contactar por medio del WhatsApp o nos pueden enviar un mail que este equipo chequea diariamente, momento a momento. En aquellas situaciones en las que
se dirijan a las delegaciones de sanidad o a la dirección, van a ser recibidos por un psicólogo, psicóloga o un trabajador o trabajadora social. Todos están capacitados para tener este tipo de escucha, para poder identificar las situaciones, para poder darles una respuesta y conectarlos con este equipo de modo inmediato. En todos los casos, vamos a evaluar si la situación es encuadrable dentro del acuerdo 3949. Si ya narraron su situación, su historia frente a alguna persona en la delegación o la dirección de sanidad, no van a tener que repetirlo. Si realizaron una denuncia, evaluaremos la denuncia y valoraremos ese contenido. Cuando se contacten con nosotros, inmediatamente, como decía la doctora Cardoso, vamos a generar un encuentro. Si puede ser en el mismo día o a más tardar el otro, para ver si esa situación encuadra en el acuerdo. En todos los casos realizaremos un acta y elevaremos nuestro informe a la Secretaría de Personal, para que allí se pueda tomar nuestra sugerencia de licencia. Si la licencia se otorga, se va a comunicar a la Secretaría de Control Disciplinario sobre cerrado. Esto es para que, si la persona está dispuesta a continuar con el trámite, ya cuente con un antecedente. No está obligada a seguir con ese trámite si la persona no está dispuesta. Si la licencia no se otorga porque no está la situación con las características que requiere para ser enmarcada dentro de este acuerdo, esa persona siempre va a recibir una orientación y un asesoramiento, porque nos encontramos frente a situaciones que a lo mejor no cuadran dentro de la violencia y se trata de una situación de conflicto. Por lo tanto, como este equipo es un equipo interdisciplinario y representamos a distintos organismos dentro de la institución, podemos hacer esta derivación de modo pertinente. Ahora los quiero invitar a escuchar, compartir un testimonio de una persona que hemos asistido. El primer testimonio tiene que ver con una situación de violencia dentro del ámbito laboral que ha impactado en su vida personal. Este testimonio cumple con los requisitos de privacidad y quien lo brinda ha aceptado voluntariamente compartir parte de su historia. La escuchamos. Me enteré de la licencia por violencia de género, entrando a la página de la Corte, en uno de los ítems que estaban, vi que había un nuevo artículo en el estatuto nuestro de licencias, vi que se había creado un equipo interdisciplinario donde se ocupaban de estos casos. Me puse en contacto con el gremio para solicitar la licencia, la presentamos, al día siguiente se comunicó la doctora Cardoso conmigo para ver si podíamos tener alguna reunión, un encuentro, y obviamente accedí, esto fue a los pocos días, me trataron muy bien, la verdad es que me sentí muy, muy cuidada cuando relaté la situación que había vivido en el trabajo. No indagaron de más, fueron cuidadosos a la hora de tratarlo, respetuosos y entendiendo de lo que estábamos hablando. Por lo que generó que yo me pudiera sentir muy cómoda y pudiera contar quizás algunas cosas de más que por ahí no estaban en la denuncia en un principio. Bueno, a partir de ese momento empecé a tener licencia por violencia de género y más allá después de licencia por sanidad y la denuncia que seguía su curso, ¿no? Llegué a pensar en la violencia de género en este lugar laboral, en este caso laboral, a través de la capacitación de la ley Micaela. Me llegaban los mails diciendo que era obligatorio, al principio no quería hacerla,
dudaba de hacerla hasta la última instancia que me llegó un mail que decía obligatorio y la hice. Ahí pude verla a nivel personal, no solamente para aplicarla por el espacio en el que trabajo, sino que la sentí personal y empecé a entender el techo de cristal que se habla y cierto uso de poder de los superiores hacia los empleados. Y bueno, me llevó a pensar muchas cosas que después, junto con otros compañeros y el gremio, realizamos la denuncia, ¿no? Empecé a ver a través de la capacitación muchas cosas que me estaban pasando en el lugar laboral, como el desgano de ir a trabajar, la sobrecarga, las cosas personales que no tenían por qué estar metidas y el cansancio desmedido que estaba sintiendo todos los días. Empecé a tener cada vez que el superior me llamaba, empezaba a tener como ataques de pánico, situaciones donde me empezaba a faltar el aire y estas cada vez fueron más grandes. Primero pensaba que era por otras razones hasta que me di cuenta que había algo que no estaba bien. Me parece importante las capacitaciones en general, esta y profundizar porque creo que hay muchísimos casos que se creen de que es normal, se naturaliza muchísimo la violencia y lo importante de hablarlo es tomar conciencia y ver que quizás en algún momento uno lo puede estar ejerciendo sin darse cuenta del mismo sistema perverso en el que por ahí a veces formamos parte. Entonces es necesario empezar a hablar y contarlo. A nosotros nos sirvió en el espacio de trabajo el hablarlo, la mayoría hicieron la capacitación, entonces fue también lo comentarlo internamente y ver cómo a cada uno nos iba afectando. Algunos lo pudimos ver un poco más, otros se pudo ver un poco menos, pero nos sirvió como grupo de trabajo también para identificar esas cosas que estaban mal. Es importante hablar porque el cuerpo pasa factura y si uno no dice qué es lo que está mal, tarde o temprano se nos va a explotar encima, ¿no? Y siempre hay alguien para escuchar lo que pasa y creernos. Eso fue un poco lo que sentí en ese encuentro que tuve la primera vez con el equipo interdisciplinario. Sentí ese acompañamiento. Por eso aconsejo que recurran al espacio. Las palabras tienen esa fabulosa virtud de hacer el mundo menos ancho y menos ajeno, ¿no? Las palabras como el cordón umbilical de la esperanza. Aquí, a través de este testimonio, vemos eso, cómo la palabra pudo vehiculizar otro final, pudo construir otra historia. Queremos compartir también un testimonio que tiene que ver con violencia de género en el ámbito doméstico, con impacto en la vida laboral. Y a través del gremio se contactaron conmigo la gente de violencia de género, la doctora Paz, y siempre están en contacto conmigo. Muy, muy bien, siempre están atentos conmigo, son muy, o sea, muy bueno el equipo de violencia de género. No sé, una semana, 2 días, no sé, porque ellos como que sabían que yo también estaba trabajando lejos, pasó todo fuera del trabajo y yo venía pidiendo el pase hace rato, entonces cuando sucedió todo esto, enseguida ya, o sea, fue días, 2 días, 1 día, no sé. Yo en ese momento casi ya ni recuerdo, porque como estaba muy nerviosa, muy todo en ese momento que pasó, pero enseguida me solucionaron todo, enseguida me encontraron la solución. Sí. Sí, ya te digo, ellos es como que cuando yo necesito, ella está mandándome mensaje, Paz, me pregunta, así que sí, estoy acompañada por ellos.
Otra de las cuestiones que reflejan estos testimonios es la modalidad que tiene el equipo de trabajar en interdisciplina. No solamente desde las disciplinas formales que traemos cada uno de nosotros, es decir, desde el derecho y la psicología, sino también desde los recorridos profesionales con los que llegamos a esta instancia de poder construir puentes, como hoy decía el licenciado Chieli. Mariano Chieli, que trabaja en la Dirección General de Sanidad, coordinador del área de psicología, la doctora Silvina Paz, de la Dirección de Resolución de Conflictos, especialista en abordaje de situaciones conflictivas y victimología. Tenemos a la doctora Evangelina Cardoso, subsecretaria de Personal, y yo, que soy psicóloga, que colaboro con el equipo, también con un recorrido en los fueros de familia, en el fuero penal juvenil, y ahora desde la Dirección de Resolución de Conflictos. Esto es el espíritu del equipo y el espíritu que nosotros consideramos que debe ser para acompañar estas temáticas. Como decían las chicas, con las chicas de los testimonios, enriqueciendo la mirada, y nosotros es lo que queremos hacer, lo que queremos aportar desde el equipo. Fijémonos qué perturbadas estamos cuando nos pasa algo que nos atraviesa la vida. Y la importancia de que la escucha sea activa, especializada y rápida. Nosotros ahora queremos compartir, agradeciendo a estas dos valientes mujeres que solidariamente nos traen su testimonio, queremos compartir con ustedes unas estadísticas que como equipo generamos. Una de las cosas interesantes es que este equipo también, cuando trabaja con víctimas, poder, a partir de la escucha especializada y de la interdisciplina, discriminar lo que es violencia de género, lo que son el resto de los conflictos, ¿cierto? Que también en el asesoramiento o en el acompañamiento también está presente desde este equipo. Discriminar lo que es o lo que se enmarca dentro del acuerdo 3949 y diferenciándolo de otro tipo de conflictos como pueden ser conflictos laborales, interpersonales o intrasubjetivos. Por eso ahora vamos a mostrar algunas filminas que la doctora Paz les va a explicar, donde se puede ver perfectamente bien ese trabajo que hemos llevado adelante. Sí, es muy interesante lo que planteaste, Vanina, porque, por ejemplo, en esta primera placa nosotros vamos a ver que todos los casos que abordamos tenemos un 62,9 que son situaciones de violencia de género y un 37,1 que no se detectó violencia. Esto no quiere decir que no pasó nada. Esto es súper importante que ustedes lo sepan. Hoy Mariano, Evangelina, nos planteaba que nosotros al momento de analizar una situación, y si esta situación no encuadra dentro del 3949, pero se trata de un conflicto, como bien lo dice Bari, nosotros hacemos una derivación informada. ¿Esto qué significa? Les explicamos cuáles son las otras áreas institucionales de respuesta inmediata ante estas situaciones. Pueden ser la Dirección de Resolución de Conflictos, en el caso que corresponda, la Subsecretaría de Control Disciplinario, o las áreas de salud que están dentro de los ámbitos de sanidad. Entonces, esta primera placa nos habla de esto, ¿no? De que uno a veces llega tan perturbado y cree que puede ser esta situación y resultó que no era otra, pero para la cual también podemos tener una respuesta. Luego tenemos este porcentaje de placa de cuáles de aquellos casos son de violencia de género intraorganizacional, es decir, en el ámbito laboral, y cuáles son del ámbito doméstico. La mayoría de los casos que tuvimos son dentro del ámbito laboral. Y por último, queremos compartir con ustedes la última placa, que tiene que ver en qué fueros corresponden la mayor cantidad de casos que tuvimos, si es el fuero de familia, seguido por el fuero laboral, en igual porcentaje con el fuero penal, y continúa en igual porcentaje, el 5,9, la justicia de paz y el fuero civil. Aquí dejamos ilustrado de qué manera nos pueden encontrar en la página de la Corte, allí en la dirección de la página oficial, en uso interno. Si cliquean van a encontrar este icono color violeta que dice LBG. Allí cliqueando van a poder ingresar al micrositio de licencia por violencia de género. Encontrarán allí toda la normativa, preguntas frecuentes que los van a guiar, y nuestros contactos, que aquí los empleamos y repetimos. Les agradecemos muchísimo por este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.